En el corazón del desierto, las pirámides se alzan como enigmas inmóviles, desafiando cada explicación que la historia ha tratado de imponerles. Durante siglos se aseguró que eran tumbas monumentales, pero su silencio interno contradice esa afirmación. Nada dentro de ellas parece gritar sepulcro. Más bien, cada cámara vacía parece sugerir un propósito diferente, oculto tras el paso del tiempo. La ausencia de restos humanos es el primer golpe contra la idea funeraria. Nunca se encontró allí una momia real que confirmara tales usos. Los pasadizos fueron descubiertos intactos y, sin embargo, no contenían evidencias de ritos mortuorios. Es como si jamás hubiesen sido usadas para albergar a un faraón en descanso eterno. Tampoco existen inscripciones que narren la travesía del difunto hacia otra vida. Los egipcios eran meticulosos al registrar sus creencias, pero estas gigantescas construcciones permanecen mudas, sin textos sagrados, sin símbolos protectores, sin ritos grabados, se convierten en excepciones dentro de una cultura obsesionada con documentar la muerte. Los corredores internos, abruptos e inaccesibles, no concuerdan con la comodidad requerida para un cortejo funerario. La estructura parece diseñada más para restringir el acceso que para exhibir un cuerpo real. Cada ángulo cerrado, cada giro inesperado, parece responder a una lógica técnica en lugar de ritual. Incluso la forma externa desafía el propósito mortuorio. Las tumbas egipcias solían ser espacios íntimos, no monumentales. Las pirámides, en contraste, proyectan una monumentalidad que parece querer interactuar con el entorno, no ocultarse en él. Su presencia geométrica indica una funcionalidad más sofisticada que un lugar de reposo. Las cámaras interiores muestran acabados de precisión extrema, como si su diseño estuviera orientado a cumplir parámetros exactos más que decorativos. Las superficies lisas y la ausencia de pinturas dan la impresión de un laboratorio pétreo, no de un santuario sagrado. La sobriedad es tan radical que inquieta. Los arqueólogos tradicionales apelan a los saqueos como explicación del vacío interior, pero los sellados originales desmienten esa posibilidad. Si nadie las abrió antes, ¿cómo desaparecieron completamente todos los elementos funerarios? El misterio se convierte entonces en una evidencia por sí mismo. Las pirámides menores sí contienen restos, pero su contraste con la Gran Pirámide y sus hermanas es abismal. No tienen la misma complejidad técnica ni la misma perfección geométrica. Es como si los antiguos hubieran replicado un diseño cuya función ya desconocían, imitando formas pero no su propósito original. Además, los elementos encontrados en el interior no corresponden a los ajuares típicos de un faraón. No hay amuletos protectores, no hay ofrendas simbólicas, ni restos de rituales. La ausencia absoluta de objetos funerarios sugiere que la intención del interior era completamente distinta. Así, la hipótesis funeraria comienza a desmoronarse. Lo que permanece es un vacío lleno de posibilidades. Tal vez las pirámides no estaban destinadas a custodiar cuerpos, sino a manipular fuerzas. No serían tumbas, sino máquinas. No serían monumentos a la muerte, sino instrumentos de energía cuyo secreto aún palpita bajo la piedra. Si te apasionan estas historias y quieres explorar más sobre los secretos del pasado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos relatos únicos que encontrarás aquí. Además, déjanos en los comentarios qué parte de la historia te ha gustado más o cuál te gustaría que exploráramos en próximos videos. Tu aportación es muy importante para seguir desentrañando los misterios sin resolver de la humanidad juntos. Cuando cae la noche sobre la meseta, las pirámides revelan una verdad que solo puede apreciarse desde las alturas.
Su disposición replica con exactitud la posición de las estrellas que forman el cinturón de Orión. Esta coincidencia ha sido estudiada por astrónomos, ingenieros y arqueólogos que, pese a su formación, no pueden negar la perfección del diseño celeste. La desviación de una de las pirámides respecto a las otras reproduce la misma ligera inclinación que muestra la estrella más baja del cinturón. No es un patrón simbólico, es una copia precisa del cielo. Esto sugiere un nivel de conocimiento astronómico que desafía lo que se supone de una civilización tan antigua. La pregunta surge inevitablemente: ¿qué finalidad tenía reproducir un diseño estelar en la Tierra? Una tumba no necesita alinearse con constelaciones lejanas, pero una estructura destinada a interactuar con energías celestes, sí. La relación entre piedra y cielo podría revelar un sistema concebido para captar fuerzas invisibles. Los constructores debieron observar el firmamento durante generaciones para lograr tal correspondencia. La paciencia con la que siguieron el movimiento de las estrellas sugiere un interés científico más que religioso. La precisión obtenida parece más propia de una ingeniería cósmica que de un rito funerario. La luz que cae sobre la meseta en ciertos momentos del año juega un papel determinante en esta teoría. Algunos eventos astronómicos provocan sombras y alineaciones perfectas que parecen activar puntos específicos dentro de las pirámides, como si el cielo funcionara como un interruptor que pone en marcha el monumento. Las culturas antiguas atribuían a Orión un poder que trascendía lo simbólico. Sin embargo, en la meseta, esa conexión adquiere un matiz técnico. Todo en el diseño parece indicar que la orientación buscaba una interacción directa con el movimiento estelar, como si las pirámides fueran nodos energéticos vinculados al cosmos. La disposición también sugiere comunicación. Las sombras, reflejos y alineaciones podrían haber funcionado como indicadores o marcadores de ciclos energéticos. Algunos investigadores especulan que estos monumentos recibían y modulaban frecuencias provenientes del cielo, un concepto que hoy parece ciencia ficción, pero que encaja con la perfección arquitectónica observada. El hecho de que otras culturas hayan replicado este patrón en diferentes continentes refuerza la hipótesis de un conocimiento compartido. Pirámides en tierras remotas también imitan constelaciones, como si formaran parte de un lenguaje universal basado en estrellas y estructuras. Estudios modernos han encontrado similitudes matemáticas entre la disposición de las pirámides y proporciones presentes en sistemas astronómicos. La armonía entre distancia, tamaño y ángulos parece demasiado elaborada para atribuirla a un culto religioso. Todo apunta a una ingeniería alineada con el cielo. De este modo, las pirámides dejan de ser monumentos en honor a reyes y se convierten en máquinas celestes. Reproducen un mapa estelar que posiblemente servía como guía para activar un antiguo sistema energético, un puente entre la Tierra y el cosmos, cuyo propósito original todavía se nos escapa. Las pirámides se encuentran alineadas con una exactitud desconcertante hacia el norte verdadero, un logro que incluso las tecnologías modernas deben calibrar con cuidado. Esa precisión tan extraordinaria despierta una pregunta inquietante. ¿Para qué necesitaría una tumba semejante exactitud en su orientación? Nada en el ritual funerario egipcio exige semejante proeza. Determinar el norte verdadero en la antigüedad requería un dominio profundo del cielo y de la dinámica terrestre. Sin embargo, los constructores no solo lo encontraron, sino que lo plasmaron con márgenes de error diminutos. Esa elección parece obedecer a una función técnica, como si la posición exacta
fuese imprescindible para activar un mecanismo interno. El campo geomagnético del planeta presenta líneas de fuerza que recorren la superficie terrestre. Algunas teorías proponen que la pirámide podría estar ubicada estratégicamente sobre un punto donde dichas líneas son especialmente intensas. La orientación norte-sur habría servido para canalizar o estabilizar ese flujo energético. Los materiales utilizados refuerzan esta hipótesis. Ciertos tipos de piedra empleados en la construcción poseen propiedades magnéticas sutiles. Esta combinación de ubicación y mineralogía sugiere un diseño cuidadoso destinado a interactuar con las energías naturales de la Tierra. La estructura actuaría como un transformador geológico. La pirámide, con su base perfectamente nivelada, podría haber funcionado como una plataforma de resonancia geomagnética. Su orientación exacta permitiría un equilibrio energético que solo puede lograrse alineando la estructura con el campo terrestre. Nada de ello encaja con las necesidades de una cámara mortuoria. Algunos estudios han detectado anomalías magnéticas en los alrededores de la meseta. Son variaciones que no pueden atribuirse únicamente a la piedra o al ambiente desértico. Se comportan como si la pirámide alterara el flujo magnético, desviándolo o amplificándolo. Su masa colosal interactúa con la energía del planeta como lo haría un gigantesco dispositivo. La forma piramidal también parece optimizada para este propósito. La geometría dirige la energía desde la base hacia la cúspide, creando un gradiente natural que podría haber sido aprovechado como parte de un sistema mayor. Cada bloque actuaría como un engranaje dentro de una maquinaria energética que hoy permanece silenciosa. Incluso las sombras generadas por la estructura durante los solsticios parecen responder a un patrón geomagnético. La luz al caer sobre las piedras marca líneas que coinciden con orientaciones energéticas naturales. Esta danza entre brillo y sombra podría haber sido un indicador visual del funcionamiento interno del monumento. La exactitud norte-sur también interviene en la estabilidad estructural frente a tensiones geológicas. Esto sugiere que los constructores conocían las propiedades vibracionales de la Tierra y ajustaron la pirámide para minimizar interferencias. Una comprensión asombrosa para una civilización tan antigua según la interpretación convencional. Así, la orientación perfecta se transforma en una pista reveladora. Las pirámides no fueron dispuestas azarosamente. Su alineación con el eje geomagnético parece un requisito indispensable para cumplir su función original, la cual podría estar más relacionada con la energía terrestre que con la muerte de un gobernante. En lo profundo de la Gran Pirámide se oculta la llamada Cámara del Rey, un recinto cuyo silencio desconcierta incluso a los investigadores contemporáneos. A diferencia de otras cámaras funerarias, no posee inscripciones, pinturas ni objetos rituales. Su desnudez absoluta es más elocuente que cualquier símbolo tallado en piedra. Las proporciones del recinto parecen calculadas con una precisión que no responde a criterios ornamentales. Las paredes muestran una exactitud en sus medidas que sugiere una intención acústica o vibratoria. Cada superficie refleja el sonido de forma inusual, creando reverberaciones profundas que se sienten más que se escuchan. Está construida con granito, una roca rica en cristales de cuarzo capaces de reaccionar a la presión y a la vibración. Esta elección resulta intrigante. ¿Por qué utilizar un material tan complejo para una supuesta tumba? El cuarzo es conocido por sus propiedades resonantes y dentro de la cámara parece comportarse como parte de un circuito energético. El sarcófago, en realidad,
Se comporta como una caja resonadora. Su tamaño, su grosor y su posición parecen optimizados para vibrar a frecuencias específicas. Al emitir ciertos tonos dentro del recinto, el bloque responde como si formara parte de un dispositivo. No tiene decoraciones porque su función no era simbólica, sino mecánica. La cámara se encuentra ubicada en un punto crítico de la pirámide, un nudo estructural donde las presiones internas convergen. Esa localización estratégica podría permitir la amplificación de vibraciones que ascienden desde la base. Es como si la estructura completa estuviera diseñada para concentrar energía en este único lugar. Algunos experimentos contemporáneos han demostrado que determinadas frecuencias generan ondas estacionarias dentro de la cámara. Estas vibraciones se mantienen estables, distribuyéndose de forma homogénea en el espacio. El fenómeno parece controlado por la arquitectura misma, como si el recinto fuera una caja de resonancia monumental. El techo, compuesto por enormes losas superpuestas, parece diseñado para soportar una presión gigantesca sin deformarse. Esta configuración permite que la vibración no se disipe, sino que rebote en capas sucesivas. Es un patrón que recuerda a un amplificador acústico construido con precisión milimétrica. La ausencia de ornamentos se vuelve entonces comprensible. Cualquier irregularidad habría alterado el comportamiento vibracional del espacio. Lo que para un arqueólogo podría ser una falta de decoración, para un ingeniero sería la condición ideal para un sistema resonante de alta precisión. Incluso el acceso estrecho a la cámara podría formar parte del diseño. Los pasadizos canalizan el sonido de forma específica, guiándolo hasta el recinto principal. Cada metro cúbico de la estructura parece responder a una lógica vibratoria que trasciende la intención mortuoria. Así, la cámara del rey deja de presentarse como un espacio simbólico incompleto y se revela como el posible núcleo energético de un dispositivo colosal. Sus características acústicas, su materialidad y su ubicación la convierten en una pieza esencial dentro del misterio tecnológico que parece latir en el corazón de la pirámide. La Gran Galería es uno de los espacios más desconcertantes de toda la arquitectura antigua. Se extiende como un corredor inmenso que parece desafiar las leyes de la gravedad, con muros que ascienden en forma escalonada, como si la estructura buscara dirigir energía hacia su extremo superior. No es un simple pasadizo, es un canal monumental tallado con una precisión asombrosa. Su altura genera una acústica única. Al emitir un sonido dentro de este corredor, la vibración recorre toda su longitud como si fuera conducida por un tubo resonante. Los ecos se multiplican y parecen elevarse, como si la galería estuviera diseñada para amplificar frecuencias, en lugar de permitir el paso de personas o cortejos funerarios. Las paredes, ligeramente inclinadas, crean un efecto de concentración vibratoria. La energía sonora no se dispersa, sino que se comprime a medida que asciende. Este comportamiento recuerda a ciertas cámaras modernas, destinadas a manipular ondas acústicas. Nada en su diseño sugiere un propósito ceremonial. La disposición escalonada de los muros ha hecho pensar a algunos expertos en un inmenso resonador mecánico. Cada saliente podría actuar como un punto de rebote para las vibraciones internas, permitiendo que la energía se mantenga estable dentro del corredor. La forma parece concebida para canalizar y amplificar, no para decorar. La longitud de la galería también resulta desconcertante. Es demasiado extensa para cumplir funciones rituales y demasiado estrecha para ser un espacio de tránsito masivo.
Su diseño se acerca más al de un componente de maquinaria, como si formara parte de un mecanismo que requería un flujo continuo de vibración. En lo alto, una pequeña plataforma sugiere que algo pudo haberse ubicado allí. Un bloque, un dispositivo o un elemento clave para activar el sistema. La arquitectura del espacio sugiere interacción, no contemplación. Es como si la estructura hubiera estado incompleta, sin un elemento que hoy desconocemos. Los materiales empleados, especialmente la piedra caliza exterior y el granito en las secciones internas, refuerzan la hipótesis vibracional. La combinación de ambos tipos de roca permite una transferencia eficiente de ondas, como si los constructores conocieran las propiedades acústicas de los minerales. Las variaciones de temperatura dentro de la Gran Galería también parecen influir en su comportamiento. Las ondas se desplazan de manera distinta según la hora del día, lo que abre la posibilidad de que el sistema estuviera pensado para funcionar en armonía con el ambiente. No se trata de un corredor estático, es dinámico. Algunos investigadores han sugerido que la galería podría haber sido un amplificador que transmitía energía hacia la Cámara del Rey o hacia otras secciones internas. La interacción vibracional entre estos espacios podría haber formado parte de un circuito energético monumental. Así, la Gran Galería emerge no como un pasaje ceremonial, sino como un componente esencial de un sistema diseñado para amplificar y dirigir vibraciones. Sus proporciones, su acústica y su estructura la convierten en una pieza clave dentro del posible mecanismo energético de la pirámide. La pirámide, cuando se analiza desde una perspectiva acústica, revela comportamientos que no tienen explicación dentro del marco tradicional. Existen frecuencias que se propagan por su interior de manera armoniosa, como si todo el monumento estuviera afinado para vibrar en tonos específicos. Esta característica ha llevado a considerar la acústica como un elemento central de su propósito. Los antiguos constructores parecieran haber comprendido la relación entre forma, material y vibración. Las piedras no están colocadas al azar. Su disposición parece destinada a producir resonancias que viajan por los corredores, como si fuesen impulsadas por un diseño intencional. Es una arquitectura que responde a la voz del sonido. Experimentos modernos han demostrado que ciertas notas se amplifican dentro de la estructura, mientras que otras desaparecen por completo. Este comportamiento sugiere que los constructores diseñaron las pirámides para reverberar en frecuencias específicas, un rasgo que tampoco encaja con el concepto funerario clásico. Las cámaras internas actúan como nodos resonantes. Cada una responde a una frecuencia distinta, creando una red acústica que se conecta a través de pasillos y galerías. Es como si todo el monumento formara parte de un gigantesco instrumento vibratorio cuyo propósito original aún se desconoce. La energía sonora, en combinación con los cristales de cuarzo presentes en el granito, podría haber generado fenómenos piezoeléctricos. Bajo ciertas vibraciones, estos cristales producen pequeñas cargas eléctricas. Si las pirámides fueron diseñadas para amplificar frecuencias, entonces la generación de energía sería una consecuencia lógica. La forma piramidal también contribuye a esta resonancia. Su geometría dirige las ondas hacia la cúspide, donde la vibración se concentra de forma natural. Este comportamiento es similar al de algunas antenas modernas, que utilizan formas geométricas para focalizar energía. Nada en este patrón sugiere azar. La acústica interna varía según la estación y la hora del día. En ciertas condiciones, los sonidos producen patrones de vibración más intensos,
como si la estructura estuviera conectada a ritmos naturales del planeta. Algunos investigadores sugieren que la pirámide podría haber funcionado en sincronía con el entorno. Ruido, canto, vibración, golpes. Cada estímulo genera una respuesta distinta dentro del monumento. El edificio parece reaccionar como un organismo vivo a los impulsos acústicos, modulando la energía en función del sonido. Esta sensibilidad extrema no tiene paralelo en ninguna tumba egipcia. El hecho de que estos fenómenos acústicos no aparezcan en otras construcciones funerarias egipcias refuerza la idea de que las pirámides cumplían una función diferente. Ninguna otra tumba fue diseñada para vibrar o amplificar frecuencias. Solo las pirámides muestran esta arquitectura resonante. Así, la resonancia acústica se convierte en un indicio fundamental. Las pirámides podrían haber sido diseñadas para generar, canalizar o transformar energía mediante vibración. Lejos de ser silenciosos mausoleos, serían instrumentos colosales afinados para interactuar con frecuencias naturales, revelando un conocimiento tecnológico perdido en el tiempo. El estudio de las vibraciones dentro de las pirámides ha revelado un detalle sorprendente. Ciertas cámaras resuenan en torno a la frecuencia de 432 Hz, una cifra que ha sido considerada desde tiempos remotos como una frecuencia natural vinculada a la armonía del universo. La coincidencia entre dicha frecuencia y la arquitectura de Giza despierta preguntas profundas sobre la intención de los constructores. Culturas separadas por océanos emplearon escalas musicales basadas en esta frecuencia. Desde la antigua India hasta civilizaciones precolombinas, el tono fundamental de 432 Hz aparece asociado a rituales, mediciones astronómicas y ceremonias que buscan conexión con el cosmos. Que esta frecuencia esté presente en Giza no parece fruto del azar. En el interior de la Gran Pirámide, ciertos sonidos se amplifican de manera natural cuando alcanzan ese valor vibracional. El espacio parece adaptarse a la frecuencia, respondiendo de forma más intensa a ella que a cualquier otra. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que la estructura fue diseñada para resonar específicamente a ese tono. La frecuencia de 432 Hz también ha sido relacionada con patrones naturales como los ciclos solares, proporciones terrestres y la vibración de ciertos minerales. Dentro de la pirámide, donde abunda el cuarzo y la presión estructural es constante, la coincidencia adquiere un carácter técnico más que místico. La idea de que el monumento pueda operar como un amplificador de frecuencias universales ha resurgido en los últimos años. En este contexto, la pirámide no sería una tumba silenciosa, sino una máquina afinada con el ritmo del cosmos, capaz de transformar vibraciones en energía aprovechable. Una interpretación que redefine completamente su propósito. Los antiguos egipcios consideraban la armonía como un principio fundamental de la creación. Si la pirámide estaba diseñada para vibrar en una frecuencia perfecta, entonces podría haber funcionado como un dispositivo capaz de sintonizar con ritmos planetarios o estelares. La arquitectura misma sería una forma de ciencia aplicada. El patrón vibratorio generado por esta frecuencia parece distribuirse por todo el monumento. Pasadizos, cámaras y galerías actúan como conductores que guían la vibración hacia puntos concretos. Esta propagación uniforme indica un diseño arquitectónico meticuloso, donde cada ángulo y proporción cumple una función dentro del sistema. Experimentos recientes han demostrado que ciertos cantos y tonos humanos alcanzan resonancia casi instantánea dentro del edificio. Es como si la pirámide respondiera a la voz humana
cuando ésta se acerca a 432 Hz, un fenómeno que sugiere una interacción deliberada entre el monumento y el cuerpo humano. El hecho de que tantas culturas distintas hayan valorado esa misma frecuencia refuerza la idea de un conocimiento compartido o de un descubrimiento universal sobre la naturaleza de la vibración. La pirámide, al vibrar en ese tono, se conecta simbólicamente con un saber antiguo extendido por el planeta. Así, la presencia de la frecuencia de 432 Hz en Giza se transforma en algo más que un dato curioso. Se convierte en una pista que podría revelar el verdadero funcionamiento de la pirámide. Un dispositivo sintonizado con el latido invisible del universo, capaz de convertir vibración en poder. Las pirámides no solo impresionan por su forma, sino por su materia. Gran parte de sus estructuras internas están hechas de granito, un material que contiene cristales de cuarzo capaces de generar cargas eléctricas cuando se someten a presión o vibración. Este fenómeno, conocido como piezoelectricidad, abre una nueva línea de interpretación sobre el propósito real de las pirámides. El cuarzo es un mineral con propiedades únicas. Cuando se comprime o se somete a vibraciones intensas, produce pulsos eléctricos. Este comportamiento es aprovechado hoy en relojes, sensores y dispositivos tecnológicos. Que los antiguos egipcios utilizaran masivamente un material con estas características sugiere un conocimiento sorprendentemente avanzado de sus propiedades. En el interior de la pirámide, los enormes bloques de granito están sometidos a una presión colosal. El peso de la estructura entera cae sobre ellos, generando fuerzas capaces de activar el efecto piezoeléctrico de manera natural. Las vibraciones internas, ya sea por resonancia acústica o por cambios térmicos, habrían contribuido a aumentar esa generación energética. La ubicación estratégica del granito es reveladora. No se encuentra distribuido al azar, sino concentrado en cámaras clave y corredores donde la vibración es más intensa. Esto sugiere que la elección del material obedecía a una intención energética: aprovechar el comportamiento del cuarzo para producir electricidad. El cuarzo también es sensible al sonido. Frecuencias específicas pueden inducir vibraciones internas dentro del mineral, produciendo pulsos eléctricos más intensos. Si la pirámide estaba diseñada para amplificar ciertas frecuencias, entonces el granito habría funcionado como un generador natural dentro de la estructura. Las propiedades del granito se potencian con la humedad. Aunque hoy la meseta es árida, en la antigüedad existió un mayor nivel freático. La presencia de agua dentro de las cámaras podría haber facilitado aún más la activación piezoeléctrica, generando un circuito energético natural entre piedra, vibración y humedad. La conductividad del cuarzo aumenta cuando se presenta en grandes masas, como ocurre en las pirámides. Los bloques gigantescos permiten una interacción más fuerte entre las vibraciones externas e internas, generando una energía más estable. Es como si la estructura hubiera sido diseñada para maximizar el rendimiento del material. Algunos experimentos modernos han intentado replicar este fenómeno utilizando réplicas pequeñas de cámaras piramidales. Al aplicar presión y vibración sobre bloques de cuarzo, se registraron impulsos eléctricos medibles. Aunque a escala reducida, estos resultados sugieren que la pirámide pudo haber funcionado como un generador monumental. Incluso las propiedades lumínicas del cuarzo, que permite filtrar y canalizar luz, podrían haber tenido un papel dentro del sistema energético original. La estructura podría haber aprovechado radiación solar y terrestre en conjunto,
usando el mineral como intermediario entre ambos tipos de energía. Así, las piedras vibrantes de Giza no son simples elementos constructivos. Son componentes activos dentro de un sistema energético mayor. Su disposición, su composición y su comportamiento bajo presión revelan un diseño que no busca la eternidad de un faraón, sino la activación de un mecanismo antiguo capaz de producir energía con la propia respiración del planeta. Bajo la Gran Pirámide, ocultos en niveles inferiores que rara vez se muestran al público, se encuentran varios pozos excavados en la roca. La arqueología tradicional los ha interpretado como simples desagües o espacios inconclusos, pero su diseño y profundidad sugieren algo muy distinto. Parecen cámaras hidráulicas concebidas para interactuar con el agua subterránea. La existencia de un nivel freático más alto en la antigüedad refuerza esta hipótesis. Los pozos podrían haber estado en contacto directo con corrientes de agua que fluían bajo la meseta. La oscilación natural de estas aguas habría generado vibraciones, movimiento y presión, elementos esenciales si la pirámide funcionaba como un dispositivo energético. La forma de los pozos es reveladora. No son cavidades irregulares. Presentan cortes exactos, paredes rectas y profundidades calculadas con precisión. Un diseño tan geométrico no se corresponde con un uso ritual ni con un sistema de drenaje improvisado. Más bien recuerda a cámaras diseñadas para contener o dirigir el flujo líquido. El agua, al desplazarse en estos espacios, habría provocado cambios de presión que podrían resonar con los bloques de granito situados en las cámaras superiores. Este comportamiento hidráulico podría haber actuado como una fuente de vibración constante, alimentando el sistema energético de la pirámide desde su base. Algunos investigadores han sugerido que estos pozos funcionaban como generadores hidráulicos primitivos, aprovechando el movimiento natural del agua para impulsar vibraciones internas. Si el agua subterránea ascendía o descendía, su interacción con las paredes de piedra habría producido una especie de pulsación energética. La presencia de canales laterales indica que estos pozos no estaban aislados, sino conectados a un sistema más amplio. La red subterránea podría haber regulado el flujo de agua, distribuyéndola según las necesidades del mecanismo. Una ingeniería sorprendente que contradice cualquier función funeraria. Los cambios de temperatura en los niveles inferiores también son significativos. La humedad atrapada dentro de los pozos reacciona térmicamente, generando movimientos internos que podrían haber amplificado vibraciones y presiones. El conjunto funciona como un motor natural oculto bajo toneladas de piedra. La profundidad extrema de algunos pozos sugiere que buscaban llegar a puntos específicos del subsuelo, donde la energía geotérmica fuese más intensa. La interacción entre agua, calor y vibración podría haber creado un ciclo energético continuo que ascendía a través de la pirámide. Incluso la rugosidad particular de algunas paredes indica que fueron tratadas para favorecer el flujo y la fricción del agua. Nada en este diseño parece simbólico. Todo apunta a un propósito técnico basado en la dinámica hidráulica. Así, los pozos subterráneos emergen como el posible punto de partida del sistema energético de la pirámide. Lejos de ser simples huecos inutilizados, podrían haber sido cámaras hidráulicas esenciales, donde el agua servía como elemento generador de vibración y energía dentro del corazón oculto del monumento. Si algo unifica muchas de las teorías alternativas sobre la pirámide, es la idea de que el agua desempeñó un papel fundamental en su funcionamiento.
La estructura, concebida con materiales resonantes y corredores estrechos, podría haber utilizado el agua no solo como fuente de vibración, sino como conductor de energía dentro de un sistema hidráulico monumental. El agua tiene la capacidad de transmitir ondas acústicas con gran eficiencia. Si los niveles inferiores de la pirámide albergaban cámaras inundadas o parcialmente llenas, esas ondas se amplificarían a través del líquido, viajando hacia arriba y alcanzando las cámaras superiores con una fuerza considerable. La pirámide sería entonces un resonador hídrico colosal. La interacción entre el agua y el granito es particularmente interesante. El cuarzo presente en la piedra reacciona intensamente cuando se ve sometido a presión y vibración. Si las cámaras inferiores generaban pulsaciones hidráulicas, estas vibraciones se transmitirían hasta las cámaras superiores, activando el efecto piezoeléctrico del material. El diseño interno parece favorecer la circulación controlada del agua. Existen canales estrechos, desniveles pronunciados y conexiones ocultas que recuerdan a un sistema hidráulico deliberado. El flujo habría sido regulado para mantener una frecuencia constante, como si la pirámide funcionara como un instrumento afinado con líquido en movimiento. Incluso la posición de la pirámide sobre antiguos cauces subterráneos sugiere una elección estratégica. No fue construida en un punto aleatorio de la meseta, sino en un lugar donde el agua fluiría naturalmente bajo ella. Esto habría proporcionado una fuente de energía viva, dinámica y en constante movimiento. El agua también actúa como conductor eléctrico. Si el granito generaba pulsos piezoeléctricos, el agua podría haber servido para transportar esa energía a través de la estructura o hacia puntos externos. La pirámide no solo resonaría con vibración, podría haber transmitido energía mediante un flujo acuático que funcionara como un cable natural. Los cambios estacionales habrían influido directamente en el comportamiento energético de la pirámide. Durante épocas de mayor humedad subterránea, la actividad vibracional habría aumentado. En tiempos de sequía, habría disminuido. El monumento reaccionaría como un organismo conectado al pulso hídrico del desierto. Algunos experimentos realizados en estructuras piramidales más pequeñas han demostrado que la presencia de agua bajo una construcción piramidal altera el campo energético del entorno. Esto sugiere que la combinación de forma y líquido produce efectos que todavía no comprendemos plenamente, pero que pudieron haber sido utilizados de manera consciente en Giza. La presencia de pequeñas cámaras vacías cerca de los pozos subterráneos podría haber servido como depósitos o reguladores de presión. Estas cavidades habrían permitido mantener un flujo constante y evitar turbulencias que interrumpieran la resonancia acústica del sistema. Así, el agua se presenta no como un elemento decorativo o accidental, sino como una pieza esencial dentro del posible mecanismo energético de la pirámide. Un conductor natural que, al interactuar con la forma, los materiales y las vibraciones, transforma la estructura en un resonador hídrico capaz de generar energía a partir del movimiento del mundo subterráneo. Bajo las arenas de Giza, ocultos durante incontables siglos, se extiende un entramado de túneles que todavía no ha sido completamente explorado. Muchos de estos pasajes permanecen sellados, como si los constructores hubieran querido proteger o esconder algo de valor incalculable. La existencia de estas rutas subterráneas sugiere que la pirámide no era solo un edificio, sino el núcleo de un complejo mucho mayor. La arqueología tradicional describe estos túneles como simples accesos posteriores o pasajes inconclusos,
pero sus dimensiones y orientación contradicen esa interpretación. Algunos presentan cortes limpios y paredes perfectamente alineadas, signos de una planificación minuciosa que no encaja con obras abandonadas o improvisadas. El sellado hermético de ciertos tramos indica una intención clara de impedir el paso. Las piedras utilizadas para bloquear la entrada están colocadas con tanta precisión que parecen formar parte del diseño mismo. Es como si el acceso a estos corredores estuviera reservado solo para quienes conocían su verdadero propósito. Los estudios de escaneo profundo, realizados en las últimas décadas, han detectado cámaras y pasajes que aún no han sido abiertos. Estos espacios se encuentran en posiciones estratégicas respecto al centro de la pirámide, lo que ha llevado a considerar que podrían formar parte de un sistema energético oculto cuya configuración se extendía mucho más allá del monumento visible. Algunos investigadores proponen que estos túneles podrían haber albergado dispositivos, materiales o mecanismos necesarios para activar la pirámide. Si la estructura funcionaba como un generador, entonces sería lógico que existiera una red subterránea encargada de su mantenimiento y funcionamiento. La conexión de estos pasajes con antiguos canales de agua refuerza esta hipótesis. La presencia de humedad o rastros de circulación hídrica en algunas secciones podría indicar que formaron parte de un circuito hidráulico mayor, crucial para el sistema energético que los egipcios tal vez intentaron ocultar o preservar. El sellado de los túneles podría haber sido un acto deliberado realizado en tiempos posteriores, quizá cuando se decidió que la tecnología debía permanecer en silencio. La historia está llena de conocimientos que fueron protegidos, ocultados o destruidos por razones religiosas, políticas o estratégicas. Giza podría ser otro ejemplo de ello. El diseño laberíntico de estos pasajes no parece buscar confundir a posibles saqueadores. Más bien da la impresión de derivar funciones específicas entre puntos clave del subsuelo. Cada desvío, cada ángulo, cada cambio de altura sugiere una intención calculada en relación con flujos energéticos o hidráulicos. Los túneles permanecen casi intactos bajo la arena, como si hubieran sido congelados en el tiempo por un propósito mayor. Su silencio es inquietante, pero también revelador. Los constructores no querían que fueran descubiertos fácilmente. Quizá temían que, sin el conocimiento adecuado, la energía contenida pudiera quedar fuera de control. Así, la red subterránea de Giza emerge como un elemento vital para comprender el propósito real de la pirámide. No serían simples pasajes ocultos, sino los vestigios de un sistema energético mucho más amplio, sellado intencionalmente para mantener a salvo un conocimiento cuyo eco aún resuena bajo la arena. La figura de Nikola Tesla siempre ha estado envuelta en un aura de genialidad y misterio. Entre sus numerosos intereses se encontraba la transmisión inalámbrica de energía, un concepto revolucionario que plasmó en la construcción de la Torre Wardenclyffe. Lo que pocos saben es que Tesla estudió profundamente la arquitectura y orientación de la Gran Pirámide antes de diseñar su proyecto más ambicioso. Tesla estaba convencido de que la Tierra podía utilizarse como conductor natural de energía. Este principio recuerda de manera inquietante las teorías que sugieren que las pirámides estaban conectadas con el campo geomagnético y los flujos naturales del planeta. Las similitudes conceptuales son demasiado numerosas para ignorarlas. Documentos y declaraciones del propio Tesla mencionan que la pirámide poseía propiedades energéticas únicas derivadas de su forma y orientación. Él consideraba que la geometría piramidal
Podía amplificar y canalizar energía terrestre, una idea sorprendentemente alineada con los estudios modernos sobre resonancia y vibración en Giza. La torre Wardenclyffe, con su estructura alta, su base profunda y su conexión con el suelo, parecía replicar, en esencia, algunos principios presentes en la pirámide. Tesla buscaba utilizar la Tierra como un resonador gigantesco, transmitiendo energía a grandes distancias sin necesidad de cables. Un concepto que recuerda a una adaptación moderna de un sistema antiguo. El inventor también exploró la relación entre ondas estacionarias y estructuras geométricas. Según sus estudios, ciertas formas podían amplificar vibraciones y generar energía mediante resonancia. Esta teoría encuentra eco en el comportamiento acústico observado dentro de la pirámide, donde frecuencias específicas vibran con fuerza inusual. La conexión más sorprendente surge cuando se comparan los puntos clave de ambos proyectos. La ubicación de Wardenclyffe, escogida por Tesla con extrema precisión, se encuentra en un punto donde las líneas de energía terrestre son más intensas. De manera similar, la Gran Pirámide parece haber sido construida sobre un área de fuerte interacción geomagnética. La obsesión de Tesla por la transmisión inalámbrica encuentra un paralelo simbólico en numerosos hallazgos sobre la pirámide. Algunos estudios señalan que su estructura podría haber transmitido energía a distancias considerables mediante vibración o resonancia. Si esto fuera cierto, Tesla habría intentado recrear una tecnología milenaria perdida. Su visión de un mundo alimentado por energía gratuita y abundante parece extrañamente compatible con la hipótesis de que las pirámides funcionaban como generadores. Ambos conceptos comparten la idea de que el planeta mismo es una fuente energética capaz de alimentar sistemas sin combustibles ni cables. Incluso algunos diseños preliminares de Tesla muestran una geometría sorprendentemente similar a la forma piramidal. Aunque nunca declaró abiertamente que estuviera replicando la pirámide, los paralelos son tan llamativos que invitan a pensar en una inspiración silenciosa, casi reverencial. Así, la relación entre Nikola Tesla y la Gran Pirámide se convierte en un puente fascinante entre el pasado y el futuro. Si las pirámides fueron realmente generadores de energía, Tesla podría haber intuido o redescubierto su principio fundamental. Su obra, vista desde esta perspectiva, sería la herencia moderna de un conocimiento ancestral que aún aguarda ser comprendido en su totalidad. La posibilidad de que los antiguos egipcios hubieran dominado algún tipo de transmisión inalámbrica de energía parece, a primera vista, una idea imposible. Sin embargo, al observar la arquitectura y los materiales presentes en la Gran Pirámide, surgen patrones que recuerdan sorprendentemente a tecnologías modernas de resonancia y propagación energética. La estructura, más que un simple monumento, parece concebida como un emisor masivo. Las propiedades del granito, del cuarzo y de los pasadizos resonantes sugieren que la pirámide podría haber generado vibraciones lo suficientemente potentes como para transmitir energía a distancia. La vibración, al interactuar con ciertos materiales, produce ondas que pueden viajar por el aire o a través de la Tierra, del mismo modo que las ondas electromagnéticas modernas. Algunos estudiosos han propuesto que los obeliscos, dispersos en puntos estratégicos de Egipto, pudieron haber actuado como receptores. Estas enormes agujas de piedra, talladas en una sola pieza, poseen un alto contenido de cuarzo y están orientadas con precisión. Su altura y composición las convierten en antenas naturales capaces de captar vibraciones y convertirlas en energía utilizable.
La relación entre pirámides y obeliscos podría haber formado una red energética distribuida. La pirámide funcionaría como generador principal, mientras que los obeliscos transmitirían la energía hacia distintas zonas del Valle del Nilo. Esto explicaría por qué muchas ciudades importantes poseían un obelisco en su centro ceremonial. El aire seco del desierto y la conductividad natural del suelo egipcio también habrían favorecido la propagación de energía. En un entorno tan particular, las vibraciones podrían viajar largas distancias con poca pérdida. La geografía habría sido un aliado natural en esta supuesta tecnología ancestral. Hay quienes sostienen que determinados templos presentan cámaras que podrían haber funcionado como estaciones receptoras. Sus muros resonantes y su disposición geométrica sugieren que estaban diseñados para amplificar y recibir energía procedente de un punto distante. La arquitectura sacra podría haber sido, en realidad, arquitectura tecnológica. Las leyendas sobre objetos luminosos y herramientas que funcionaban sin combustible podrían encontrar su origen en este sistema de transmisión. Para los antiguos, un fenómeno tecnológico difícil de explicar se habría interpretado como magia o poder divino. La energía inalámbrica, si existió, pudo haber sido vista como un regalo de los dioses. La construcción precisa de la pirámide, su alineación perfecta y la falta de decoración interior sugieren una funcionalidad técnica más que ritual. Una tumba no necesita emitir energía, pero un generador sí. Cada cámara y cada corredor podrían haber cumplido un rol dentro de la cadena de producción y transmisión energética. Incluso las paredes exteriores, pulidas de forma casi especular, podrían haber favorecido la dispersión de ondas hacia el exterior. La estructura entera parecería comportarse como un gigantesco resonador, capaz de pulsar energía desde su núcleo hacia lugares distantes. Así, la idea de una transmisión inalámbrica deja de ser un concepto futurista para convertirse en una posibilidad ancestral. Egipto, con sus pirámides monumentales, podría haber descubierto una forma de aprovechar la energía del planeta y distribuirla sin cables, anticipándose miles de años a la ciencia moderna. El pilar Shed, uno de los símbolos más antiguos y enigmáticos del Egipto faraónico, ha sido interpretado tradicionalmente como un emblema de estabilidad y permanencia. Sin embargo, al observar su estructura con una mirada técnica, surgen similitudes sorprendentes con ciertos dispositivos modernos utilizados para canalizar energía, como bobinas o transformadores. El JED presenta una columna central con varios niveles horizontales, similares a las capas de una bobina resonante. Este patrón escalonado podría haber representado no solo la estabilidad, sino también el flujo ascendente de energía, como si fuera un mapa simbólico de un proceso tecnológico comprendido por los antiguos sacerdotes. Algunos relieves muestran al faraón o a deidades sosteniendo el pilar, como si lo activaran o lo conectaran con algún tipo de energía invisible. Esta representación podría sugerir que el Jed no era solo un símbolo religioso, sino una referencia directa a un artefacto energético cuyo uso se mantuvo en secreto o se ritualizó con el paso del tiempo. Ciertos templos contienen salas dedicadas exclusivamente a rituales del Jed. Estas cámaras poseen características acústicas peculiares, como si hubieran sido diseñadas para resonar en torno a frecuencias específicas. La relación entre vibración y simbolismo podría indicar que el pilar estaba ligado a una forma de tecnología basada en la resonancia. La iconografía del Jed también aparece asociada a ceremonias de renovación, donde se dice que la energía del dios se eleva.
Este lenguaje, aunque simbólico, recuerda a descripciones metafóricas de procesos eléctricos o vibracionales. La ascensión energética podría haber sido un concepto literal disfrazado de mito. Al observar el diseño del jet en tres dimensiones, se aprecia una estructura que podría funcionar como un conductor interno rodeado de elementos resonantes. Esta configuración es similar a la de dispositivos que manipulan energía mediante vibraciones o cargas eléctricas. Si los egipcios conocían estos principios, el jet sería una representación codificada de dicha tecnología. El hecho de que el símbolo aparezca repetidamente en contextos sagrados sugiere que su significado trascendía lo decorativo. Los sacerdotes, custodios de conocimientos esotéricos y científicos, habrían utilizado el jet como clave visual para transmitir una enseñanza reservada a unos pocos iniciados. Algunos investigadores comparan el jet con espinas dorsales representadas en culturas de otras partes del mundo, donde se asocian a la energía ascendente dentro del cuerpo humano. Esto sugiere un paralelismo entre energía biológica y energía tecnológica, como si los antiguos hubieran visto ambas fuerzas como aspectos de un mismo fenómeno. La presencia de este símbolo en tumbas, templos y objetos rituales podría indicar que representaba el núcleo de un conocimiento esencial. Su multiplicación en el arte egipcio sirve como un recordatorio silencioso de una tecnología que, quizás, fue reinterpretada como mito cuando su uso práctico dejó de ser comprendido. Así el pilar Jet se convierte en algo más que un ícono religioso. Podría ser un diagrama tecnológico, una representación estilizada de un dispositivo energético que formó parte del sistema de generación y canalización de energía de las pirámides. Un fragmento visual del secreto más profundo del antiguo Egipto. En lo más alto de la Gran Pirámide existió alguna vez una pieza hoy perdida, una cúspide que, según múltiples evidencias históricas, estaba hecha de un material distinto al resto de la estructura. Las crónicas antiguas describen un acabado brillante, como si reflejara la luz del sol de manera intensa. Esta característica ha llevado a pensar que la cúspide fue originalmente metálica. El metal tiene propiedades que lo convierten en un excelente conductor. Si la pirámide funcionaba como un generador de energía, la punta metálica habría actuado como un captador natural de cargas atmosféricas. Esta función resulta coherente si se considera que la estructura completa podía resonar con vibraciones provenientes del interior y del entorno. La forma piramidal concentra energía hacia su ápice, del mismo modo que ciertas antenas modernas. Un capstone metálico habría permitido focalizar esa energía, ya fuera para liberarla al exterior o para atraerla desde el cielo. Este comportamiento encaja con fenómenos electromagnéticos conocidos y utilizados actualmente. La superficie pulida de la cúspide también podría haber tenido un propósito técnico. Al reflejar la luz del sol, generaría cambios térmicos que afectarían la vibración interna de la estructura. Este proceso, repetido día tras día, habría mantenido activa la resonancia en toda la pirámide, alimentando el flujo energético. Algunos restos encontrados en otras pirámides menores sugieren el uso de aleaciones metálicas especiales, posiblemente cobre o electrum, una mezcla natural de oro y plata. Estos metales poseen propiedades eléctricas destacables, lo que refuerza la hipótesis de que la cúspide no era meramente decorativa, sino parte de un sistema funcional. La cúspide, además, habría servido como punto de conexión entre la energía terrestre y la atmosférica. La pirámide, con su base sólida anclada al suelo
y su vértice metálico apuntando al cielo actuaría como un puente entre ambas fuerzas. La energía circularía como un flujo constante entre tierra y atmósfera. La desaparición de la cúspide ha sido objeto de numerosas especulaciones. Algunos creen que fue destruida por invasores, otros que fue retirada intencionalmente para impedir que la pirámide siguiera funcionando. Su ausencia deja un vacío físico y simbólico en el mecanismo energético del monumento. La posibilidad de que la cúspide emitiera luz o vibración también ha sido contemplada. Algunos relatos medievales hablan de un brillo visible a kilómetros, como si la pirámide estuviera activa. Aunque estos testimonios no pueden verificarse, resultan intrigantes en el contexto de una estructura que pudo haber tenido una función energética. Las tormentas eléctricas sobre Giza habrían interactuado con la cúspide metálica de maneras impredecibles. Es posible que la pirámide captara cargas del cielo, convirtiéndose en una antena natural durante los episodios atmosféricos intensos. Este comportamiento sería coherente con un sistema de generación energética basado en resonancia y electricidad. Así, la cúspide perdida de la pirámide emerge como un elemento clave en su funcionamiento original. No sería un adorno decorativo, sino un componente esencial para canalizar energía desde el cielo. Su ausencia actual podría ser la razón por la que el monumento yace silencioso, desactivado desde tiempos remotos. La alineación de las tres principales pirámides de Giza con las estrellas del cinturón de Orión ha sido uno de los enigmas más discutidos de la arqueología moderna. La precisión con la que estas estructuras replican el patrón celestial sugiere una intención definida y no una simple coincidencia astronómica. Los constructores parecían querer que la Tierra reflejara el cielo. La correspondencia entre la posición de las pirámides y la localización estelar es tan exacta que solo puede haberse logrado mediante observaciones prolongadas. Esto indica un conocimiento avanzado de astronomía, matemáticas y ciclos celestes. Pero más allá del simbolismo, la pregunta fundamental es, ¿para qué crear una réplica funcional de Orión sobre la Tierra? Algunos investigadores sugieren que las pirámides podrían haber actuado como nodos dentro de un sistema energético más amplio, sincronizado con patrones estelares. Si la energía resonante generada por la pirámide necesitaba un punto de activación o calibración externo, Orión habría servido como referencia cósmica estable. Las estrellas del cinturón actúan como marcadores naturales, cuyos movimientos y posiciones son predecibles a lo largo del tiempo. Esto las convierte en guías precisas para calibrar un sistema basado en resonancia. La pirámide, alineada con los cuerpos celestes, podría haber ajustado su vibración al ritmo del universo. Algunas culturas antiguas creían que Orión era la puerta entre mundos, un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. En el contexto de una tecnología energética, esta creencia podría reinterpretarse como una metáfora. Una puerta no entre mundos espirituales, sino entre la energía terrestre y la energía cósmica. La disposición de las pirámides también parece estar diseñada para equilibrar flujos energéticos. Cada una ocupa un punto exacto dentro del patrón estelar, como si su posición en la Tierra fuera necesaria para completar un circuito. Este arreglo sugiere un nivel de ingeniería planetaria que desafía cualquier explicación convencional. La idea de que otras pirámides alrededor del mundo imiten constelaciones refuerza esta hipótesis. Desde América hasta Asia, muchas estructuras antiguas parecen replicar patrones celestes.
Podrían haber sido parte de una red global basada en la resonancia, donde cada monumento funcionaba como un generador o un modulador dentro de un sistema planetario. Los especialistas en geomancia han señalado que las pirámides de Giza se encuentran estratégicamente posicionadas sobre líneas energéticas que recorren el planeta. Si estas líneas interactúan con la vibración generada por la estructura, la alineación con Orión podría haber potenciado esa conexión, integrando cielo y tierra en un solo sistema. Incluso los antiguos textos egipcios hablan de la energía que desciende de las estrellas. Aunque interpretados como metáfora mística, estos relatos podrían encerrar un conocimiento técnico sobre la influencia vibratoria del cosmos. La pirámide habría sido el receptor ideal para captar esa energía celestial. Así, la alineación con Orión deja de ser un simple homenaje religioso y se convierte en una clave del funcionamiento energético de la pirámide. El cielo no era un decorado espiritual, era una parte esencial del mecanismo. Las pirámides, al reflejar Orión en la Tierra, podrían haber activado una forma de tecnología cósmica perdida. A miles de kilómetros de Egipto, otras civilizaciones también levantaron pirámides monumentales, cada una con características propias, pero todas compartiendo patrones geométricos y orientaciones precisas. Esta repetición global resulta desconcertante si se considera que, oficialmente, estas culturas no tuvieron contacto entre sí. Sin embargo, sus obras parecen variaciones de un mismo conocimiento ancestral. En Mesoamérica, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán muestran alineaciones astronómicas que recuerdan de manera inquietante a las de Giza. Su orientación hacia puntos cardinales exactos y su construcción en plataformas escalonadas sugieren que fueron diseñadas para interactuar con fuerzas naturales, no solo como templos ceremoniales. En China, las enormes pirámides del Valle de Xi'an, casi ocultas bajo colinas artificiales y cubierta vegetal, presentan una orientación tan precisa como las egipcias. Los estudios topográficos han revelado que muchas de ellas están alineadas con constelaciones específicas, como si compartieran la misma lógica simbólica o técnica. Incluso en Camboya, la monumental Angkor Wat exhibe una estructura basada en proporciones astronómicas y resonancia geométrica. Aunque no es una pirámide tradicional, su diseño podría haber cumplido funciones similares, actuando como un resonador energético vinculado al cielo y la tierra. La repetición de estas características plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas culturas antiguas decidieron construir estructuras masivas con principios geométricos tan similares? La explicación religiosa resulta insuficiente, ya que los estilos rituales varían enormemente, pero la arquitectura básica parece seguir un patrón universal. Algunas teorías sugieren la existencia de un conocimiento globalizado en tiempos remotos, una ciencia primitiva compartida por civilizaciones lejanas. Esta ciencia habría enseñado que ciertas formas, especialmente la piramidal, amplificaban o canalizaban fuerzas invisibles, ya fueran acústicas, eléctricas o magnéticas. Las propiedades resonantes de estas pirámides globales también coinciden. En México, el sonido de un aplauso frente a la pirámide de Kukulcán produce un eco peculiar que imita el canto de un ave sagrada. En Egipto, un susurro en la cámara del rey se transforma en vibraciones profundas. Los mismos principios acústicos aparecen en culturas que nunca se conocieron. Otro elemento común es el uso de materiales con propiedades energéticas, como el cuarzo, el basalto o el granito. Estas piedras, presentes en pirámides de distintas regiones,
comparten comportamientos eléctricos y vibratorios. La elección de estos materiales sugiere un propósito más técnico que estético. Los ejes cardinales también se repiten como guía principal. Desde Guatemala hasta China, las pirámides apuntan hacia el norte y el este con una precisión difícil de explicar sin instrumentos avanzados. Este patrón global indica que la orientación era esencial para su función, del mismo modo que ocurre en Giza. Así las pirámides del mundo parecen formar un enigma planetario. No serían construcciones aisladas, sino fragmentos de un conocimiento universal que entendía la forma piramidal como una antena natural capaz de captar y transmitir energía. Su presencia simultánea en diversas culturas podría ser la evidencia de una red de generadores distribuidos alrededor del planeta. La idea de que las pirámides forman parte de una red energética planetaria ha ganado terreno entre investigadores alternativos y estudiosos independientes. Según esta teoría, las estructuras no fueron diseñadas de manera aislada, sino como puntos estratégicos distribuidos por todo el mundo para crear un sistema interconectado de resonancia global. El planeta posee líneas de energía natural conocidas como líneas ley. Estas rutas, estudiadas desde la antigüedad, parecen coincidir con la ubicación de numerosos monumentos históricos. De forma sorprendente, muchas pirámides, templos y megalitos se encuentran situados sobre estas líneas energéticas, como si los antiguos hubieran entendido su importancia. Las pirámides, con su forma geométricamente perfecta, podrían haber actuado como nodos amplificadores dentro de esta red. Cada una resonaría con una frecuencia particular, enviando vibraciones a través del planeta. El resultado sería un supergenerador capaz de estabilizar, amplificar o modificar la energía terrestre. Algunas simulaciones modernas, basadas en resonancia geomagnética, sugieren que grandes estructuras ubicadas en puntos específicos pueden alterar el flujo energético del planeta. Si las pirámides fueron construidas con este propósito, entonces formaban parte de un sistema global cuidadosamente planificado. Las similitudes arquitectónicas entre pirámides distantes podrían ser el resultado de una misma necesidad técnica. Para que la red funcionara, cada nodo debía cumplir ciertos requisitos: orientación precisa, materiales resonantes, altura adecuada y una forma optimizada para canalizar vibraciones. Esto explicaría la persistencia de patrones similares en todo el mundo. El intercambio energético entre nodos habría permitido que regiones enteras se beneficiaran de la red. Las vibraciones generadas en un punto podían viajar a través del subsuelo y afectar ciudades o templos situados a cientos de kilómetros. Es posible que esta energía se utilizara para rituales, cosechas o incluso procesos tecnológicos hoy olvidados. Algunas culturas mencionan en sus mitologías puntos de poder o lugares donde la tierra habla. Estas expresiones poéticas podrían ser descripciones metafóricas de nodos energéticos naturales activados o amplificados por las pirámides. Los antiguos habrían interpretado la resonancia como un lenguaje de la tierra. La alineación de varias pirámides con constelaciones específicas podría indicar una doble conexión, celestial y terrestre. El sistema habría funcionado como un puente entre el cielo y la tierra, utilizando vibración para mantener una armonía energética global. El diseño sería consciente, preciso y simbólicamente profundo. Incluso hoy, algunas personas afirman sentir sensaciones inusuales cerca de estas estructuras, como si emitieran una energía sutil. Aunque difícil de medir con instrumentos convencionales, estas experiencias alimentan la hipótesis
de que los generadores antiguos podrían no estar completamente desactivados. Así, la teoría de una red planetaria sugiere que las pirámides no son monumentos aislados, sino componentes esenciales de un supergenerador global construido por civilizaciones que entendían la energía de formas que apenas comenzamos a imaginar. Una red silenciosa que aún podría latir bajo la superficie del planeta. A lo largo de la historia, los sacerdotes egipcios fueron considerados los guardianes del conocimiento más profundo. Ellos custodiaban secretos científicos, astronómicos y matemáticos que rara vez compartían con el pueblo. Las pirámides, según algunas teorías, podrían haber sido el depósito físico de ese saber oculto, un conocimiento tan avanzado que fue reservado para unos pocos iniciados. Los registros jeroglíficos hablan de palabras de poder y fuerzas invisibles, conceptos que podrían interpretarse como referencia a fenómenos vibracionales o energéticos. Lo que la tradición convirtió en magia podría haber sido, en realidad, ciencia antigua disfrazada para protegerla de quienes no estaban preparados para comprenderla. Los sacerdotes dominaban la observación de los astros y conocían ciclos celestes con una precisión sorprendente. Si las pirámides funcionaban como generadores de energía, ellos habrían sido los encargados de calibrarlas según el movimiento del cielo. La conexión entre astronomía y tecnología habría sido un secreto jealously guardado. La estructura laberíntica de los templos, repletos de cámaras ocultas y pasadizos solo accesibles para los altos iniciados, sugiere que la transmisión del conocimiento se realizaba de forma estrictamente controlada. El saber técnico asociado a las pirámides habría pasado únicamente a un reducido grupo de sacerdotes ingenieros. Las ceremonias religiosas podrían haber sido una codificación simbólica de procesos energéticos, ritos que describen la elevación de la energía, la iluminación del templo o la activación del espíritu. Podrían haber sido metáforas de la activación vibracional del sistema piramidal. La religión, en este caso, sería una máscara para la tecnología. Ciertos mitos hablan de un tiempo en el que las casas de los dioses resonaban con luz. Aunque estas frases parecen poéticas, algunos investigadores creen que podrían referirse a momentos en los que las pirámides estaban en funcionamiento. La luz, en este sentido, podría ser energía liberada o manifestaciones de resonancia. Con la llegada de nuevas dinastías y la pérdida de antiguas tradiciones, parte del conocimiento sacerdotal se desvaneció. Los secretos sobre el propósito energético de las pirámides pudieron haber quedado restringidos a textos que finalmente se destruyeron o quedaron inaccesibles. El silencio que rodea al tema podría ser el resultado de siglos de ocultación intencional. La invasión extranjera también contribuyó a la desaparición del conocimiento técnico egipcio. Con la llegada de griegos, romanos y conquistadores posteriores, los antiguos templos fueron saqueados o transformados. Los documentos más delicados probablemente fueron destruidos o llevados lejos, cortando la transmisión del saber original. Incluso las escuelas de misterio que surgieron en épocas posteriores intentaron preservar fragmentos de este conocimiento. Sin embargo, lo que llegó a los siglos modernos es solo una sombra del sistema completo. Los sacerdotes, como guardianes de la ciencia energética, desaparecieron junto con los códigos que explicaban el funcionamiento de las pirámides. Así, el conocimiento prohibido de los sacerdotes emerge como una pieza clave del misterio. Ellos pudieron haber comprendido principios energéticos que hoy asociamos a tecnologías avanzadas, guardando durante generaciones el secreto de las pirámides.
Un saber tan poderoso que quizá fue ocultado deliberadamente para evitar que cayera en manos equivocadas. A medida que se combinan las piezas del rompecabezas, las cámaras resonantes, el cuarzo piezoeléctrico, la orientación astronómica, los pozos hidráulicos y las redes subterráneas, emerge una imagen completamente distinta a la que la historia tradicional enseña. Las pirámides ya no parecen monumentos funerarios, sino máquinas diseñadas para interactuar con fuerzas que recién comenzamos a comprender. La exactitud matemática con la que fueron construidas sugiere un propósito funcional. Nada en su diseño es aleatorio. Cada ángulo, cada bloque, cada túnel parece responder a un plan maestro orientado a manipular vibración, presión y energía. La ausencia de restos funerarios refuerza la idea de que nunca fueron tumbas. La resonancia acústica y el comportamiento vibracional del monumento apuntan a una arquitectura afinada. No se trata solo de piedra apilada, es un mecanismo en el que cada superficie actúa como un componente. La pirámide vibra, responde, amplifica, está viva de un modo que contradice completamente su interpretación funeraria. Los materiales utilizados, especialmente el cuarzo del granito, parecen seleccionados por su capacidad para generar electricidad. Las cámaras internas sometidas a presión constante habrían actuado como generadores silenciosos. La energía creada podría haber sido transmitida a través de obeliscos, canales o incluso líneas terrestres naturales. Las conexiones subterráneas sugieren un sistema aún más complejo de lo que vemos en la superficie. Las cámaras ocultas, los pozos hidráulicos y los túneles sellados podrían haber sido parte de un circuito energético cuyo funcionamiento dependía tanto del suelo como del cielo. La pirámide sería el punto focal de una tecnología planetaria. La alineación con Orión y otras constelaciones indica una calibración cósmica. La estructura habría recibido y procesado vibraciones del espacio, integrándolas con las energías terrestres. Un generador interplanetario, sintonizado con el universo de formas que apenas podemos imaginar. La comparación con tecnologías modernas revela paralelismos inquietantes. Muchos principios utilizados por Tesla, resonancia, transmisión inalámbrica, captación de energía terrestre, ya estaban presentes en la pirámide miles de años antes. Es como si los antiguos hubieran descubierto una versión primitiva, pero funcional de la energía libre. Si este conocimiento se perdió, quizá fue porque su poder superaba la comprensión de quienes vinieron después. Una tecnología capaz de generar energía a partir de vibraciones naturales habría transformado la historia humana. Tal vez los antiguos egipcios lo sabían, y por eso protegieron su secreto con tanto celo. Hoy la pirámide se alza silenciosa, desactivada, incomprendida, envuelta en teorías que buscan devolverle su significado original. Tal vez la revelación final no sea que fue una tumba, sino que fue la máquina más sofisticada de la antigüedad, un generador que utilizó la tierra, el agua y el cielo para producir energía. Así, el último secreto de las pirámides podría ser este. No fueron monumentos a los muertos, sino a la energía misma. Una tecnología ancestral destinada a resonar con el planeta, a iluminar ciudades y a conectar el mundo antiguo con las fuerzas del cosmos. Un legado silencioso que aún espera ser redescubierto. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y comparte este conocimiento antiguo con más gente. Saludos, el historiador antiguo.